Damos gracias al Señor que nos concede el privilegio de estar en el templo después de 10 largos meses. Creo que es un regalo que el Señor nos hace a todos y a todas, y yo creo que es una gran celebración. De hecho, Dios mediante, con la ayuda del Señor, mañana tendremos también nuestra primera reunión de oración en el templo, y desde luego confiamos en el Señor que sea una experiencia de bendición y de gracia para todos y cada uno de nosotros. Vamos a aprovechar antes y vamos a tener una palabra de oración, y voy a pedirle al hermano Juan Babilonia, si es tan amable, que nos lleve en oración. Señor, te damos las gracias, porque hoy es un día lindo, el que tú hiciste. Amén, para Señor. Nuestras vidas. Gracias, porque tu pueblo, esta Grey, una porción, Señor, de esta congregación, tiene el privilegio esta noche de reunirse después de 10 meses de ausencia, de celebración en el templo. Por eso podemos entender lo que decía tu palabra. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Señor, te pedimos que esta reunión sea de bendición, que la transmisión, Señor, de los que nos ven por internet puedan llegar al corazón, y pueda la palabra ser aquello para lo cual tú le envías. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Amén. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, en la noche de hoy vamos a hacer un proyecto que nos hemos encaminado a realizar. Y es que como resultado de los cultos de los domingos de predicación, pues obviamente hay que hacer una síntesis del sermón, hay que resumirlo, y lo más que podemos es llevarlo es hasta 22, 23 minutos. Y entonces se quedan algunas preguntas de los hermanos y las hermanas que me llaman pendientes, porque obviamente no podemos detenernos a explicar algunas cosas, como por ejemplo, el domingo pasado estuvimos hablando de la Santa Cena, el planteamiento que hace el apóstol San Pablo y las guías que da el apóstol San Pablo para la celebración de la cena, muy particularmente a la iglesia de Corinto. Sin embargo, pues podemos trabajar un poco con el concepto, pero no podemos dar detalles. Una de las cosas que me he propuesto es poder aprovechar en alguno de los temas de predicación, trabajarlo como lo estamos trabajando, obviamente no más de 20 minutos, 22 minutos, pero entonces los martes poder trabajar con el concepto teológico del tema. Y lo quiero iniciar precisamente con el tema del domingo pasado, el tema de la Santa Cena. Como ustedes saben, estuvimos hablando de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 17 al 34, donde habla el apóstol San Pablo a la comunidad de Corintios, diciéndoles que no puede elogiar la conducta de ellos con respecto a la experiencia de la cena del Señor, porque simplemente ha escuchado de que en ellos hay serias y profundas divisiones, y que por el otro lado hay también entre ellos quienes comen la cena del Señor de forma totalmente inapropiada, al punto de que hay unos procesos que son procesos anticristianos, porque no representan la hermandad, no representan la coinonía cristiana,
Y ante ello Pablo les hace saber que ellos han distorsionado por completo la experiencia de la cena. A su vez, el apóstol San Pablo les hace saber que lo que él les enseñó no es lo que ellos están haciendo. Y les hace recordar que lo que él les enseñó es producto de lo que él recibió directamente del Señor. Y eso es un tema bastante interesante, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo que Pablo recibió directamente del Señor? Si a fin de cuentas, cuando Pablo tiene su primera experiencia, su primer encuentro con el resucitado, es con el resucitado, ya. Pero él plantea con perfecta claridad que recibió del Señor la instrucción de cómo se celebraría la cena del Señor y cuál era el propósito y cuál era la intención de celebrar en la mesa la cena del Señor. Por el otro lado, entonces plantea el concepto de cómo debe darse la cena del Señor, y desde luego esto nos obliga entonces a mirar la experiencia de la cena del Señor por parte del mismo Jesús. Es interesante que todos los evangelios hablan del momento en que Jesús se sentó con sus discípulos y los invitó a participar de la cena. Desde luego, muchas veces escuchamos la expresión de la gente que dice la última cena. Bueno, sí, fue la última cena. Y fue el último encuentro de Jesús con sus discípulos en la totalidad. Después de ahí no hubo más encuentros. Desde luego, la experiencia de la cena del Señor ha ido evolucionando en la mente y en el pensamiento de la cristiandad. Y esta evolución de pensamiento, en lugar de ser una experiencia que nos acerque a la coinonía, a la fraternidad cristiana, lo que ha hecho, por el contrario, es separar a la cristiandad de la experiencia de la coinonía y de la fraternidad cristiana. Al punto de que, por ejemplo, hay creyentes que cuando se refieren al concepto de la Santa Cena o al concepto eucarístico, como le llama la Iglesia Católica, encontramos entonces que hay unas serias diferencias entre el entendimiento que una comunidad cristiana puede tener versus el entendimiento que otra comunidad cristiana pueda tener. Por ejemplo, algo que yo no podía explicar el domingo en el sermón, transubstanciación, que es el concepto católico con respecto a la cena del Señor. ¿Y qué es lo que plantea la Iglesia Católica cuando dice que a través de la cena hay toda una experiencia de transubstanciación? ¿Verdad? Que ese es el término que ellos utilizan. ¿Qué es lo que están diciendo con eso? Pues la Iglesia Católica está diciendo que la transubstanciación no es otra cosa que la conversión de toda la sustancia del pan y de toda la sustancia del vino o del fruto de la vid en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y desde luego, ellos literalizan lo que nos presentan los evangelios en la historia de la cena del Señor, donde Jesús le dijo a sus discípulos: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces, ellos plantean que hay una experiencia mística a la hora de la cena donde el pan se convierte en el cuerpo y la persona obviamente prueba el pan, pero lo que está comiendo no es el pan, lo que está comiendo es el cuerpo. Bebe el vino
pero lo que está bebiendo no es el vino, sino lo que está bebiendo es la sangre. Claro, esto adviene precisamente como resultado del Concilio de Trento, que es donde finalmente se establece la regla del concepto de la transubstanciación, y como resultado de ello, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica postula y plantea que a la hora de la cena o a la hora de la Eucaristía, el miembro de la Iglesia está comiendo el pan y está bebiendo la sangre de Jesús. Luego, en el Cuarto Concilio de Letrán, en el 1215, esto se ratificó, se quedó ya prácticamente sellado de esta forma, pero es interesante también decir que no es solo la Iglesia Católica la que cree en la teología de la transubstanciación. Las iglesias ortodoxas también creen en la doctrina de la transubstanciación, y también las iglesias anglicanas creen en la doctrina de la transubstanciación. Por el otro lado, están las otras comunidades de fe, que son las comunidades de fe que nacen dentro del protestantismo, donde el concepto es distinto, parece ser igual, pero es distinto. Ellos le llaman al concepto consustanciación. Y el concepto de la consustanciación lo que plantea es que en la cena del Señor o en la Eucaristía coexisten las sustancias del cuerpo y la sangre de Cristo junto a las del pan y a las del vino. Pero esto en una dimensión espiritual. Fíjese que en el caso de la Iglesia Católica el planteamiento es más literal, por eso es transubstanciación. En el caso de algunas de las iglesias protestantes, el planteamiento es consubstanciación. ¿Por qué? Porque coexisten las sustancias, es decir, la persona sabe que está comiendo pan, la persona sabe que está tomando el fruto de la vid, pero en la dimensión espiritual eso se traduce y se cambia. Hablar sobre de esto probablemente nos despierta a nosotros alguna llave de entendimiento, inclusive en la celebración de la cena, en nuestra iglesia y en nuestras comunidades de fe. Porque hay creyentes que, como las iglesias, muchas de las iglesias hoy no demarcan doctrina y teología desde este punto de vista, pues uno escucha a veces a hermanos en la iglesia que a la hora de participar en la experiencia de la Cena del Señor, como que tienen un entendimiento particular del concepto. Por ejemplo, yo he escuchado a hermanos en la hora de estar dando la cena, que cuando toman el pan, usted los escucha decir, el cuerpo de Cristo. Y hay otros que los van a escuchar decir, la sangre de Cristo. Desde luego, esto puede ser como resultado de esa confluencia cultural religiosa de la que muchos de nosotros venimos, ¿verdad? Donde se ha quedado, como dice el jíbaro, al rescoldo algunos de esos pensamientos, y desde luego no sabemos identificarlos, si son pensamientos católicos o si son pensamientos protestantes, o si son pensamientos de transubstanciación o de consubstanciación, porque a fin de cuentas, fíjese que se parecen los dos. La única diferencia que hay entre uno y el otro es la dimensión espiritual y el elemento literal, ¿verdad? De hecho, aquí había un hermano que sentía mucho coraje y mucha frustración. Él provenía de la Iglesia Católica. Dice que cuando era niño le enseñaron que no podía masticar la hostia, porque si la masticaba le comía los piececitos al niño. Entonces eso
para él era una agonía, hasta que finalmente descubrió que habían otros pensamientos y otras formas de interpretar la enseñanza de la Cena del Señor. Finalmente, hubo también un teólogo llamado Zwinglio, y Zwinglio negó por completo la idea de la presencia real de Cristo en el elemento del pan y del vino. Y una manera que yo utilizo para que no se nos olvide es que Zwinglio postulaba el concepto de al pan pan y al vino vino. O sea, él no andaba con esto de que es en la dimensión espiritual, ni tampoco andaba con esto de que es literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Él simplemente decía, esto es una ordenanza, esto es un memorial, Jesús lo ordenó y en memoria de Él lo hacemos. Pero cuando yo estoy comiendo, me estoy comiendo un pedazo de pan, y cuando estoy bebiendo, me estoy bebiendo un poco de vino. Y bajo ninguna circunstancia, ni el pan ni el vino son el cuerpo y la sangre de Cristo. Y desde luego, Zwinglio era de los que postulaba que Cristo no podía estar en el pan ni podía estar en el vino porque estaba a la diestra del Padre. Y él decía, ¿cómo va a estar aquí si está a la diestra del Padre? Pero no podemos negar, por el otro lado, que una de las doctrinas fundamentales, tanto del proceso o del elemento de la consubstanciación como el de la transubstanciación, es la afirmación de la presencia de Cristo a través de la Eucaristía o de la Santa Cena, como la llamamos, que es una afirmación que tiene que estar dentro del marco de la fe cristiana, porque a fin de cuentas nosotros creemos literalmente lo que Jesús dijo, he aquí estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Por lo tanto, en el pensamiento protestante, lo que se ha postulado es esa combinación, por un lado, de Zwinglio y por el otro lado, de las iglesias protestantes calvinistas, donde se entiende, ¿qué cosa? Que la experiencia de la cena no es una literalización del cuerpo y la sangre, pero sí es una experiencia mística. Y usted lo va a observar, si usted lo ha observado ya probablemente, es que cuando tomamos la cena del Señor, hay como una experiencia de recogimiento espiritual más profunda que bajo otros tipos de experiencia, de otros tipos de práctica cultica. Y eso, pues, es bien sencillo, lo podemos ver. Ahora, hay que añadir a la experiencia también de la Cena del Señor o de la Eucaristía, hay que añadir otros issues que se han ido desarrollando dentro de la experiencia de la Iglesia. Uno de ellos es el concepto de la cena abierta. Y otro es el concepto de la cena cerrada. La cena cerrada es practicada por muchas iglesias, inclusive la Iglesia Católica. Lo que pasa es que la Iglesia Católica obviamente no lo cuestiona, está implícito en el concepto, pero no lo cuestiona. Yo conozco católicos que se han divorciado, se han vuelto a casar y desde luego, si el sacerdote sabe que están casados y se han vuelto a casar, pues no pueden participar de la Eucaristía. Pero entonces, ¿qué hacen ellos? Si pertenecen a Río Piedra, se montan en un carro y se van a Manatí. Y en Manatí van y entran a la misa, y en la misa de Manatí, como el cura no los conoce, no sabe que son recasados, toman la cena allí. Y en ese sentido, pues da la impresión que es como una combinación de cena abierta o de cena cerrada, pero realmente es cerrada. Lo único es que quien oficia no le está preguntando a la gente al momento de oficiar,
¿Eres casado o eres recasado? ¿Eres divorciado o no eres? ¿Te divorciaste por la iglesia o te divorciaste por el tribunal? Pues como no se anda preguntando eso, se va dejando poco a poco a una cuestión puramente de conciencia. Pero no solamente la cena cerrada está dentro de la Iglesia Católica. La cena cerrada también está dentro de algunas comunidades de fe evangélicas. Por ejemplo, las iglesias reformadas. Yo he tenido la experiencia de ser el predicador de una actividad de una iglesia. Y ese día van a dar la Santa Cena. Lo interesante, yo soy el mensajero de Dios para la ocasión, pero no puedo participar de la cena. ¿Por qué? Porque ellos sostienen el concepto de la cena cerrada. De la misma manera, si voy a una actividad católica y deseo participar de la cena de la Iglesia Católica y el cura sabe que yo soy un ministro evangélico, probablemente me dirá que yo no puedo participar de la Eucaristía porque no soy católico, porque sigue siendo una cena cerrada. Ahora, ¿ves? Todas esas cositas son las que yo no puedo explicar en el sermón. Tengo que ir corriendo para ir a la aplicación, pero hoy tenemos el tiempo para eso. Por el otro lado, en la cena abierta, lo que se quiere decir no es que cualquier persona puede participar de la cena del Señor. Lo que se quiere decir es que se deja la conciencia de cada individuo, de cada persona, la participación de la cena y por consiguiente, el individuo que participa de la cena acepta haber confesado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y si ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, pues ya no se le pregunta si es evangélico o si es católico o si practica algún tipo de fe en otra denominación, porque se da por válido el que haya confesado a Jesucristo como Señor y como Salvador. Ahora bien, fíjese que ahorita les hablé de que en la experiencia de la Iglesia Católica y en la experiencia de otras comunidades de fe existe la cena cerrada. Hay comunidades, sobre todo en el área pentecostal, donde la experiencia de la cena puede tener una apariencia abierta, pero en el discurso que se da antes de tomar la cena, óigame, yo hace unos años atrás atendí a una señora aquí que me dijo: mire, pastor, lo que yo le voy a contar, tal vez usted se va a reír, pero probablemente usted me vea llorar. Y de hecho se le salieron las lágrimas. Me dice: en mi iglesia se da el culto de Santa Cena ocasionalmente, fue como me dijo ella. Y el día que se da, se prepara la misa, se preparan los elementos, pero el pastor hace un énfasis tan fuerte sobre la santidad para tomar los elementos de la cena, que cuando llaman a la cena nadie pasa. Solamente participan 2 o 3 de la cena y todos los demás nos quedamos sentados, porque nos han metido miedo al punto de que nos han dicho de forma literal que el que beba o coma indignamente de la cena del Señor, juicio come y hasta puede morir. Imagínese cuando le dicen a uno: si usted bebe eso indignamente y come de ahí indignamente, usted puede morir.
entonces finalmente nadie pasa. Y desde luego me lo dijo y empezó a llorar. Lo que quiere decir es que fíjese como el cuadro de una experiencia que fue establecida por Jesús, y que lo único que se recoge de la experiencia es la palabra de Jesús cuando dice: hagan esto todas las veces que la comiereis y la bebiereis, ¿en memoria de quién? En memoria de mí. ¿Cómo de esto se ha desarrollado todo un aparato teológico? Y dentro de ese aparato teológico de consubstanciación, de transubstanciación, de símbolo, de cena cerrada, de cena abierta, como todo ello lo que ha provocado en la vida de los creyentes es un proceso de separación. En lugar de tener una clara comprensión de que la experiencia de la cena, tal y como la establece Jesús, primero, ¿por qué cenaron? Pues cenaron porque siempre cenaban. Ese es el primer planteamiento. Ellos cenaron porque siempre cenaban. Ahora, ¿por qué el detalle de la cena última de Jesús es tan importante? Porque a la luz de lo que nos recalca Lucas y Juan, ese era el día que se sacrificaba el Cordero Pascual. Y entonces, como Cristo es presentado teológicamente como el Cordero Pascual, hay un vínculo directo en la experiencia de la última cena y la experiencia teológica de la iglesia para hacerlo en memoria del Señor. ¿Qué quiero decir con esto, amados? Lo que quiero decir con esto es que la experiencia de la cena del Señor no debe ser subestimada, no debe ser menospreciada, pero tampoco podemos caer en la trampa de hacer una experiencia de sacralización de la cena, donde a la larga sea más importante la cena que el ser humano, que el individuo. Como por ejemplo, en algunos casos de una persona que pudiera tal vez, antes de tomar la cena, expresar su dolor, expresar su arrepentimiento por alguna falta, por algún pecado cometido. Y llegó el momento de la cena del Señor y alguien se le acerque para decirle: todos menos tú. Todos menos tú, porque tú acabas de confesarnos que cometiste un pecado, aunque estés arrepentido. Y lo que no podemos perder de perspectiva son los elementos que se dan en ese día en que Jesús celebra con sus discípulos la experiencia de la cena. Y eso para mí es fundamental. Y es necesario que lo podamos mirar y que lo podamos considerar, no porque pretendemos cambiar, ¿verdad?, la liturgia, sino porque necesitamos poner en balanza, en justa balanza, la experiencia de la fe de manera tal que no sacrilicemos, ¿verdad?, no hagamos sagrado cualquier elemento físico, cualquier elemento humano por encima de la vida y de las almas. Lo más importante en la experiencia de la fe es el ser humano. Yo conozco casos de personas que han sido restauradas por el Señor precisamente al momento de la participación de la cena del Señor. Que el acto de la misericordia, el acto de la conmiseración, el acto del perdón, el acto de la restauración,
les ha acompañado en ese proceso. Y eso ha sido precisamente el elemento de la transformación y de el cambio. Ahora, la cena fue la última ocasión en la que Jesús se reunió con sus discípulos en su totalidad. Después de esa cena, todo lo que leemos de los evangelios, pues no hubo ninguna otra oportunidad de Jesús estar con todos los discípulos. Ni siquiera en el momento de la resurrección pudo estar con todos a la misma vez. Cuando uno lee los evangelios, uno descubre que después de la cena del Señor no hubo esa oportunidad. Ahora, como resultado del evento, la teología cristiana considera ese momento como el de la institución de la Eucaristía, con varias diferencias que ya hemos mencionado, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho. Ahora, hay otros eventos paralelos a la Cena del Señor que están dentro del pasaje bíblico, de los 4 evangelios. Y sin embargo, por alguna razón, acuérdense que Jesús no era teólogo. Y todos estos conceptos litúrgicos los han desarrollado las teologías. Pero Jesús no era teólogo. Fíjese que cuando uno lee los pasajes de los evangelios con respecto a la Santa Cena, donde mismo se habla de la Santa Cena, se habla del lavatorio de los pies. Y la pregunta que yo muchas veces hago es la siguiente: ¿cuántas veces hemos participado de la Santa Cena? ¿Y cuántas veces hemos participado del lavatorio de pies? Y descubrimos que hay una desproporción enormísima. De hecho, cuando yo he planteado la pregunta, hay gente que me ha dicho, ¿y eso qué es? Sin embargo, la Biblia dice, y los evangelios plantean, que inmediatamente terminó la cena, Jesús agarró un lebrillo y se puso una toalla al cinto, y lo próximo que hizo fue decirle a los discípulos, les voy a lavar los pies. Pero esa práctica no quedó teológicamente tan sustentada como la otra. Por el otro lado, también Jesús fue profeta después de la Cena del Señor. Y aquellos que plantean el cesacionismo, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia retoman el concepto para decir que después de la Cena del Señor, Jesús le profetiza a Pedro y le profetiza a Judas, haciéndole saber que uno le negará y el otro ¿qué? El otro le traicionará. Y finalmente, dentro de ese proceso de la cena, en los evangelios también se delinea de forma clara el mandamiento del amor, donde Jesús le hace saber a sus discípulos que lo que es fundamental en la experiencia de la fe es el amor. Entonces uno descubre como que hay unos desfases en la experiencia teológica de ese último día de Jesús, en su encuentro con sus discípulos. Porque si bien es cierto, la cena es importante, hay gente que dice, chico, pero lavarle los pies a alguien que yo no conozco. Bueno, pues está bien, si no le quiere lavar los pies a alguien que no, por lo menos trabaja con el mensaje del lavatorio de los pies, que es, ten un corazón dispuesto a ¿qué? A servir. Tengo un corazón dispuesto a servir. Pero entonces nos topamos con que hay esos desfases en la experiencia
del último día de Jesús con sus discípulos. Fíjense que ya no es solo la Santa Cena lo que se plantea. Ahora, los datos bíblicos solo revelan que después de la cena, Cristo y sus 11 discípulos, menos Judas, salieron de la ciudad de Jerusalén y comenzaron a surgir otra serie de episodios que están registrados. El único problema es que no le hemos dado muchas veces teológicamente la misma importancia. Y uno se tiene que preguntar con profunda honradez si todo lo que Jesús enseñó es igualmente importante, es igualmente necesario, debe ser practicado por todos o solo algunas cosas. Ve que esto yo no lo podía decir en el sermón porque daño el sermón. Se queda la gente pensando, y ahora sí es verdad que me han virado esto al revés. Pero fíjese hasta dónde uno puede llevar en el análisis toda esta experiencia. Todo lo que Jesús enseñó en orden de importancia es igualmente importante, o hay algunas cosas que son más importantes que otras, o hay algunas cosas que no tienen importancia. Porque a fin de cuentas, la enseñanza de Jesús radica en que vosotros sois mis discípulos si hacen lo que yo les mando. Por lo tanto, es importante señalar que aun cuando algunas denominaciones clasifican la Santa Cena como un sacramento, ¿verdad? Como un sacramento, donde el pan y el vino se consagran para la distribución. Algunas iglesias protestantes prefieren llamarlo ordenanza. No sé si usted ha oído la expresión, ¿verdad? Ordenanza. Pero llámese sacramento o llámese ordenanza, lo que hay que poner sobre la mesa es si todo lo que Jesús dijo es igualmente importante o gradualmente importante. Y yo creo que eso se convierte en un gran desafío para el pensamiento cristiano, para la iglesia del Señor. Porque no podemos partir de la premisa. Fíjese que sí hay un elemento que yo mencioné que es fundamental. En la Santa Cena, a la luz de lo que plantea Juan, ese era el día que se mataba el Cordero Pascual. Y Jesús se estaba presentando allí precisamente como el Cordero Pascual. Por esa razón, toma todo el concepto de la fiesta de la Pascua judía para remitirse a un argumento con los discípulos donde Él les hace saber que su cuerpo y su sangre van a ser el medio de propiciación para un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y eso es indiscutible, eso no admite discusión bajo ninguna circunstancia. Pero por el otro lado, esto ha sido la base de un pensamiento teológico donde el énfasis ha estado solo en esa función y hemos olvidado otras cosas que Jesús enseñó, que Jesús dijo, que Jesús estableció, y la iglesia prácticamente ha dejado de practicarlas.
lo que sucede en Corinto es precisamente eso. Si Pablo dice, lo que yo les enseñé a ustedes, lo recibí del Señor, ¿verdad? Sin entrar en las especulaciones a veces que podemos entrar sobre ese concepto, yo personalmente creo que a Pablo el resucitado lo enseñó. Y tengo unos argumentos que algunos me lo han validado, otros no me lo han validado, pero a fin de cuentas, los que no me lo validan, yo respeto, cada cual tiene el perfecto derecho a pensar diferente. Pero cuando Pablo dice en esta carta, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, fíjese que él está afirmando que lo recibió ¿de quién? Lo recibió del Señor. Y una de las cosas que uno descubre es que cuando Pablo se enfrenta a la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén reconoce que él tiene todas las cualidades para ser apóstol. De hecho, lo nombraron apóstol. Pablo no se nombró apóstol él mismo. Pablo fue nombrado apóstol por la iglesia de Jerusalén. Y si lo nombraron apóstol, la iglesia de Jerusalén lo nombró apóstol porque tenía todos los requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos? Número 1, haber sido llamado por el Señor Jesús. Y él dice, a mí me llamó el resucitado. Haber sido instruido por el Señor Jesús. Y él alega que recibió la instrucción del Señor Jesús. Al punto que cuando Pedro hace referencia de Pablo, una de las cosas que dice con perfecta claridad es, este hermano nuestro Pablo habla y dice cosas espirituales que ni siquiera nosotros los doctos lo entendemos. Lo que quiere reconocer Pedro con esto es que Pablo está que a otro nivel. Por lo tanto, una de las cosas que uno también descubre es que cuando Pablo se convierte en cristiano, no es aceptado por la iglesia de Jerusalén, no es aceptado por los creyentes de Jerusalén y por ende tiene que irse a Arabia. Y estuvo en Arabia, interesantemente, ¿cuántos años? 3 años. ¿Cuántos años tuvieron los discípulos para ser instruidos por el Señor? 3 años. Por lo tanto, esa es mi tesis. Claro, hay otros que me dicen, Moisés, tú estás llevando por los pelos esto. Y digo, bueno, yo te respeto, ¿verdad? Lo que tú puedes plantear, pero yo lo creo. Cuando Pablo dice aquí, yo recibí del Señor. Y fíjese con la autoridad que se lo plantea a la iglesia de Corinto. Y le plantea a la iglesia de Corinto probablemente el concepto más amplio de aquel evento, del día, de la narrativa que hacen los evangelistas con respecto a la Santa Cena. Es más, cuando Pablo escribió su carta a los Corintios, con toda probabilidad, todavía ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni Marcos habían presentado sus documentos. Lo que hace entender es que el argumento de Pablo es el resultado de una experiencia personal y particular con el resucitado. Ahora, cuando usted escucha el testimonio de Mateo, cuando escucha el testimonio de Lucas, el testimonio de Marcos, el testimonio de Juan, uno descubre que el énfasis no era solamente la Eucaristía, que el énfasis era mucho más amplio. Y cuando uno lee la carta de Pablo a los Corintios, uno descubre precisamente que el énfasis es tan amplio como Jesús lo presentó. Es decir,
para tomar la cena del Señor, hay que hacer una introspección. Y ese es el requisito fundamental. Pero es una introspección que no tiene que ver necesariamente con nuestra realidad humana de vida. Porque a fin de cuentas, pretender llegar a ser perfecto para tomar la Santa Cena nos invalidaría. Porque esto no es por obra, es por la gracia, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, la introspección no es como resultado de yo sentarme antes de tomar la cena para pensar cuántos pecados he cometido, cuántas veces me he arrepentido y cuántas cosas he hecho o he dejado de hacer. La introspección, con lo que tiene que ver, según Pablo, es la introspección de cada uno de nosotros como células, como miembros del cuerpo de Cristo. Y eso sí que es un palo grande a la conciencia. Porque es una introspección que nos obliga a varias cosas. No es meramente como me veo yo, es como yo veo a mi hermano insertado en el mismo cuerpo donde yo estoy. ¿Cómo participo con mi hermano en la experiencia de la fe? ¿Cómo trabajo para la mutua edificación? Y fíjese que el énfasis de Pablo recoge todo lo que Jesús, a la luz de los evangelios, presentó el día de la última cena. El concepto del lavatorio de pies, el concepto del servicio. Y Pablo está sorprendido y dice, ustedes, yo les enseñé todo esto y ustedes lo están haciendo todo que al revés. Ahora resulta que ustedes comen y no esperan a nadie. El que tiene hambre levanta la olla y come. Y no solamente eso, ustedes se ponen de acuerdo unos con otros y traen un banquete y al pobre que no trajo nada lo dejan ¿qué? Lo dejan marginado velando. Y empieza a hacer una serie de señalamientos. Y algunos de ustedes, inclusive, lo que hacen es que se emborrachan con el vino. En lugar de hacerlo un acto memorial, o como cualquiera de las doctrinas establecidas, ¿no? En lugar de hacerlo consubstanciacional o transubstanciacional, ustedes lo que lo cogen es para emborracharse y pierden de perspectiva la experiencia de la coinonía, la experiencia del compartir los unos con los otros. Así es que cuando Pablo recoge el concepto en el capítulo 11 de Corintios, la evidencia que Pablo da de que lo ha recibido del Señor es que cuando los evangelistas escriben, prácticamente están evidenciando que Pablo ha recogido perfectamente bien la enseñanza y el propósito de la Eucaristía. Y desde luego, ¿cuál es el propósito de la Eucaristía? O de la Cena del Señor. Número uno, el saber que todos somos invitados a la mesa. ¿Y por qué todos? Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, pero no lo negó. No le negó el privilegio de sentarse ¿qué? A la mesa. Y sabía que Judas lo iba a traicionar, pero no le negó el privilegio de sentarse a la mesa. ¿Y a usted no le parece que eso es una maravilla? Que Jesús sabiendo, porque si yo llego a saber que alguien me va a negar y me va a traicionar, no lo invito a comer. Pero Jesús sabiendo que Pedro lo va a negar y que Judas lo va a traicionar, están invitados a la mesa. Y fíjate lo que dice, ¿cuánto anhelaba yo estar con ustedes sentado en esta mesa? Porque desde luego,
estar sentado en esta mesa es hacerle saber que yo soy ese Cordero Pascual. Por lo tanto, el significado de la cena, número 1, es saber que cuando todos nos sentamos, mire, a la vista mía, aquí hay unos más altos y unos más bajitos, pero a mi vista, todos tenemos sentados la misma estatura. Por lo tanto, ese es el primer objetivo de la cena del Señor. Es una cena para todos. Para todos. Por eso nosotros en nuestra iglesia celebramos la cena abierta. A veces hay personas que se me acercan y me dicen adiós, pero esa persona tomó la cena y cuando usted hizo la invitación para la conversión se convirtió. No se supone que se convirtiera primero y tomara la cena después. Y yo digo, pues lo extraordinario es que tomó la cena primero y después se convirtió. ¿Ves? O sea, pues eso es lo que es extraordinario. Que el Señor lo amó antes que Él lo amara. Y reconoció que el sacrificio de Cristo es la manifestación del amor de Dios. Pero fíjese cómo caemos en la trampa de esas regulaciones teológicas que nos hace olvidar que más importante que la sacralización de los elementos es el ser humano. ¿Cuál es la otra verdad que encontramos dentro de la cena del Señor? El testimonio del sacrificio de Cristo. Es una verdad extraordinaria. Ese testimonio de saber que el precio de la reconciliación con Dios fue precisamente haciendo que Cristo se convirtiera en el Cordero Pascual. ¿Cuál es la otra verdad que descubrimos dentro de la experiencia de la cena del Señor? Pues otra verdad que descubrimos dentro de la experiencia de la cena del Señor es el hecho de su presencia. A mí me parece que en lugar de los cristianos estar discutiendo en términos de consubstanciación, de transubstanciación, yo creo que lo importante es que descubramos que hay presencia de Dios, no solamente en la cena, hay presencia de Dios siempre. Hay presencia de Dios cuando estamos en la cena, y permítanme usar el término religioso, ¿verdad? Estamos en la cena eucarística, pero hay presencia de Dios también cuando estamos comiéndonos el sándwich con jamón y queso. ¿Y estamos en qué? En comunión los unos con los otros. Es la misma presencia de Dios. Por lo tanto, la cena nos recuerda la presencia permanente de aquel que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y finalmente, me llama la atención el hecho de que la cena nos acuerda de que un día volveremos de nuevo a estar con nuestro Señor sentado. Por lo tanto, la cena tiene una dimensión de trascendencia. Y esa dimensión de trascendencia es una verdad fundamental, no solo desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista de la experiencia cristiana. Así como Juan lo expresa, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús. Fíjense que si yo me hubiera puesto a explicar todo eso el domingo, se me hubiera ido los 3 cultos y no hubiera podido terminar. Por eso lo podemos hacer en ese resumen y hoy martes podernos sentarnos aquí con nuestros hermanos a través de la internet y poderlo compartir. Si hay alguna pregunta, hermano Juan Babilonia. Algunas congregaciones, Sí. se regula la edad, digamos, de los niños
de qué edades pueden tomar la cena, si tienen que ser bautizados antes, todo ese tipo de cosas. ¿Pueden comentar algo sobre el particular? Volvemos de nuevo. Hermano Juan Babilonia está preguntando sobre la regulación que tienen algunas iglesias donde se establece unas edades y se niega en otras edades. Mire, todo eso es fruto, gracias, todo eso es fruto de pensamientos teológicos denominacionales. No tiene base bíblica. Yo nunca me olvidaré, una vez que estaba en España y me fui a casa de unos pastores que me invitaron en Vigo, España, a su casa a comer. Y el pastor principal de las iglesias allá me dijo: ten cuidado con esa nenita, una nenita de 7, 8 años. Está clasificada como una niña prodigio y te puede hacer unos planteamientos que te va a dejar boquiabierto. Yo dije, bueno, a mí me encantaría. Y sentados en la mesa, con su papá y con su mamá, ella de momento dice: yo no entiendo, pastor, yo no entiendo a los evangélicos. Y yo le digo, ¿cómo que tú no los entiendes? Me dice, mire, ellos estuvieron detrás de mí desde que yo tenía 5 años. Dale tu corazoncito a Jesús, y dale tu corazoncito a Jesús, y dale tu corazoncito a Jesús. Pues bien, a los 6 años le di mi corazoncito a Jesús. Ahora voy y les digo que quiero bautizarme y me dicen que tengo que esperar hasta los 12 años. Y yo miré a aquella nena y le dije, ¿sabes qué? Yo tampoco los entiendo, porque yo no voy a argumentar. O sea, tampoco los entiendo. O sea, ¿cómo es posible? Todo eso es una fuente de planteamientos denominacionales, institucionales. Pero a fin de cuentas, si un niño puede entender, es más, ¿cuántos adultos sabemos que participamos de la Cena del Señor y no lo entendemos? Y participamos, porque se convierte en una experiencia de fe. Puede ser frustrante. Sí. Por ejemplo, yo en el proceso, Sí. estaba, digamos, en la iglesia, yo estaba en Pentecostal en el Sí. por ejemplo, yo veía que el niño cogía el pan o el vino y el padre se lo quitaba. Tú no puedes. ¿Se lo quitaban? Sí. No hay bíblicamente no hay ninguna base que le prohíba a un niño participar de la Cena del Señor. No lo hay. Como tampoco hay ninguna base que le prohíba a un niño, si desea ser bautizado, que se le impida bautizarse. No existe. La única base que puede existir es una base de fuente denominacional, pero no bíblica. Sí. Ajá. Sí. Sí, sí. Hay comunidades de fe que no celebran la cena porque ellos, claro, es una reacción. La pregunta para beneficio de los que están, si hay alguna comunidad cristiana que no celebre la cena. Sí la hay. La razón es porque comparan el concepto católico que demarca que la experiencia de la cena es un sacramento que abona a la salvación. Y entonces, en respuesta a ese planteamiento, ellos dicen, pues nosotros no vamos a participar de eso jamás porque eso no es ningún sacramento. Eso es simplemente una ordenanza y nosotros, para no sostenernos en el sacramento, no lo celebramos. Sí, hay comunidades de fe que no lo hacen. El punto medio entre un extremo y el otro es precisamente el entenderlo como una ordenanza. Porque fíjate que en el mismo planteamiento de la cena, Jesús dijo, hagan esto todas las veces que bebieres o comieres de este pan. Van a recordar la muerte del Señor
hasta que Él venga. ¿Alguna otra preguntita? Tengo una por aquí. Dice, si no soy miembro de la iglesia, ¿no puedo participar? La respuesta a esta querida hermana que nos hace la pregunta por internet es, asegúrese que en la comunidad donde va a participar, si celebran la cena de forma abierta o si la celebran de forma cerrada. Si la celebran de forma abierta, probablemente va a poder participar. Si viene a nuestra iglesia va a poder participar, pero si es una comunidad de fe que la celebra cerrada, no va a poder participar porque ellos mismos se van a encargar. Yo recuerdo la última experiencia que tuve donde el pastor que me invitó estaba envenenado. Me decía, yo no puedo aceptar que la Junta me haya enfatizado tantas veces. Acuérdese que él no es miembro de nuestra iglesia, no es miembro de nuestra denominación. Acuérdese, pastor. Me dice, Moisés, me lo han preguntado, me lo han planteado un montón de veces antes del culto. Yo, muchacho, quédate tranquilo, sí. Cuando yo salga aquí voy a comer en el camino, así que feliz de la vida. Yo vine aquí a predicar, no vine a participar de la cena con ustedes. La otra pregunta que se nos hace, ¿y el que no está bautizado lo puede hacer? Mire, hay preguntas que las respuestas a veces exigen una respuesta sin miedo. Yo creo que la experiencia de la cena del Señor es una experiencia de conciencia. No es una experiencia de requisitos. Yo he vivido en muchas ocasiones, yo no sé si el pastor Neftalí y Rosita se acuerdan, una vez, y Juan, yo creo que Olga también se pudiera acordar, una vez me llevaron al Escambrón una ancianita en una silla de ruedas porque su hija le preguntó, mamá, ¿qué es lo último que tú quieres hacer? Ella estaba muy enferma y dijo, lo que yo quiero es bautizarme. Y su hija se enteró que nosotros íbamos a tener el bautismo y llegó y la llevó allí. Nosotros bautizamos por inmersión, no es por aspersión. Pero ¿quién iba a meter a una ancianita de cerca de 90 años con una fiebre altísima, con escalofríos, con temblores, a la playa del Escambrón para sumergirla? Sería una locura. Y entonces yo la seguí posponiendo y posponiendo a ver si se iban algunos, porque decía, Dios mío, aquí se van. Hasta que finalmente quedó un grupo y los reuní y le dije, hermano, esta señora fue traída para ser bautizada, pero es imposible bautizarla por inmersión. Tenemos que bautizarla por aspersión. A algunos no les gustó la idea, otros me apoyaron y finalmente la bauticé. Y en el contexto nuestro, en nuestro contexto, para que supiéramos que Dios estaba avalando aquella experiencia de solidaridad y de compasión, ¿sabe qué sucedió? Que aquella anciana que nunca había estado en un culto pentecostal, cuando la bauticé, que fue con un vasito que le eché una gotita de agua en la frente y le hice una cruz porque no me atreví a hacer otra cosa. Cuando la bauticé empezó a hablar en lengua. Y los que allí estábamos comenzamos a llorar. ¿Y por qué Dios hizo esa manifestación? La hizo en nuestro contexto. Una anciana que nunca había ido a un culto pentecostal sale de la experiencia del bautismo y empezó a hablar en lengua. Y nosotros nos íbamos a morir del impacto. Lo mismo nos sucedió con una querida hermana que todavía está en nuestra congregación, que cuando yo estaba celebrando los bautismos, se me fue por la parte de atrás nadando y me dijo, óigame, ¿qué yo tengo que hacer para bautizarme? Y yo para quitármela de encima, porque estaba detrás de mí y yo quería que saliera detrás de mí, le dije, convertirse a Jesucristo. Mire, con toda honradez, yo no se lo dije de otra manera, sino sálgase de aquí. Fue lo que yo quise decirle. Pero ¿sabe qué hizo esa mujer? Detrás de mí. Empezó, Señor, como dice el pastor, yo me convierto a ti, Jesucristo.
Y cuando terminó de hacer esa oración, bañada en lágrimas, me dice, mire, mire, ya me convertí. Ya me puedo bautizar. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le digo? Pues le dije, mire, salga un momentito. Y eso fue lo más gracioso de todo, ¿verdad? Porque hubo gente que se escandalizó cuando ella salió en su traje de baño a buscar una bata para que yo la bautizara. Pero de eso han pasado cerca de 20 años, amado, y aquí está sirviendo al Señor todavía. Por lo tanto, la experiencia de conciencia de cada individuo es más importante que las reglas que podamos establecer. Ah, sí, eso lo he visto en infinidad de ocasiones. Y en la cárcel de Guayama, que permitieron a un individuo que había cometido varios asesinatos, y cuando me dijo, yo lo que quiero es bautizarme, y me dieron permiso, me sacaron de la celda. Yo dije, pero es que yo aquí no soy el pastor es un preso, y el preso cuando lo vio dijo, no, tú, ¿cómo tú te vas a bautizar si tú no has cogido las clases todavía aquí? Y yo dije, válgame Dios, ¿y ahora? Entonces, finalmente, yo le dije, mira, yo no me voy a meter en esto, pero te voy a dar una recomendación. Dale una oportunidad. Le digo, ¿ya tú te convertiste? Y él dijo, no, me voy a convertir ahora. Y levantó la mano solito. Y dijo, Señor, el único pana que yo tengo en esta institución eres tú. Por eso quiero servirte. Eso fue todo lo que dijo. Cuando terminó estaba bañado en lágrimas, lo bautizamos. Y años después supe que todavía estaba sirviendo al Señor. Después de ahí no supe más nada, pero estaba sirviendo al Señor todavía. Son las cosas que uno puede encontrar. A mí me parece que en las iglesias podemos tener reglas. Las reglas no son malas, pero lo que no podemos perder de perspectiva es que más importante que la regla es el ser humano. Amén. Adelante, Juan. Sí. Lo que ocurre es que Pablo está hablando de dos personas. El que toma es cuestión de conciencia. Sí. O que la toma indignamente, o que la toma dignamente. Pues entonces es un criterio mío, no es externo. No es externo. Okay. Sí, señor. Pero sin embargo, más adelante, en ese mismo capítulo, Pablo está hablando de que la toma indignamente tiene unas consecuencias. Aparentemente él había observado que algunos estaban enfermos, otros mueren por haber tomado la cena indignamente, o sea, como que está habiendo una relación entre una y otra cosa. Desde luego, para Pablo, la expresión de Pablo es que los que toman la cena indignamente son aquellos que se emborrachan. Y son aquellos que han actuado de una manera irresponsable contra los demás hermanos, sobre todo contra los pobres. Lo que hace entender es que sí, Pablo tiene conocimiento de algunos individuos de la comunidad que asumieron tales posturas y se murieron y enfermaron. Y está utilizando el recurso de esa experiencia para llamarle la atención. Pero lo que no sabemos a ciencia cierta es que más allá de eso es tomarla indignamente. ¿Qué más allá de eso? Porque ya Pablo está dejando consignado que tomar la cena del Señor indignamente es emborracharse con los elementos que estaban allí para la iglesia. Y la glotonería que algunos tenían y la falta de consideración a los hermanos. Y el entendimiento que da es que como resultado de eso, yo sé de gente que se ha muerto y que se han enfermado. Pero ¿qué otro criterio puede haber? Pues realmente no lo sabemos. Por eso es importante que lo entendamos como una cuestión puramente ¿qué? De conciencia. Donde la persona diga, mira, yo por conciencia la tomo o por conciencia no la tomo. Hay hermanos que me han dicho, hermano, yo no la voy a tomar. Yo no te voy a preguntar el por qué,
Pero si por conciencia dice que no la va a tomar, tú sabes lo que estás decidiendo. Pero yo no voy a caer tampoco en la trampa de ponerme ahora a especular. Como me decía un pastor, me dice, yo, si en la iglesia dan la cena 4 veces la tomo, porque si dejo una que no me la tome, rápido empiezan a decir, algún pecado está cometiendo el pastor que no tomó la cena. Y yo digo, pues mira, yo lo hago al revés. Yo la tomo una vez, tenemos 3 cultos, no la voy a seguir tomando 3 veces, porque a lo mejor hay otros hermanos que quieren participar de ella, y si no hay el suficiente pan, y si no hay, pues es una cuestión puramente de conciencia. Hermana Rebeca. Sí. Sí. Sí, no, por eso yo siempre pienso que Pablo pudo haber hecho el planteamiento tal vez con una cuestión de conocimiento o en su defecto como parte de su tradición judía, ¿no? Pero a fin de cuentas, lo que para Pablo era indignante era el abandonar a los hermanos pobres de la comunidad, el asumir esa arrogancia, ¿verdad? Y esa temeridad de que me como todo lo que hay aquí y me bebo de todo lo que hay aquí y esto es mío y me lo voy a disfrutar, pues yo creo que a eso era que Pablo le adscribía el tomarla de forma indigna. Pero fuera de ahí es un asunto puramente de conciencia. Bueno, querido, yo creo que me pasé del tiempo, más allá de lo que habíamos establecido, pero qué bueno que estamos en nuestro primer estudio bíblico pospandémico, aunque todavía estamos en la pandemia. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por este regalo, por la alegría de ver a mis hermanos y a mis hermanas aquí físicamente y por el gozo y la alegría de compartir con nuestros hermanos y hermanas a través de la internet. Señor, gracias porque hemos tomado este paso. Lo hacemos con la esperanza y con el cuidado de tu gracia, de tu dirección. Y que por sobre todas las cosas el amor en cada uno de nosotros aflore. Nos cuidemos los unos a los otros para mantenernos sanos. Ahora te pido que tu gracia, tu paz, tu bendición sea con nuestros hermanos que a través de la internet se vinculan y con mis hermanos y hermanas aquí en el templo. En tu paz salimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conforme al protocolo, los que están atrás salen primero. Permítame hacer la práctica para mañana, que para mañana sí que vamos a tener bastante gente. Sigue el Señor.